¿Y si te contara que el actual conflicto entre Israel y Palestina, que acapara titulares, no es más que una disputa fraterna que se ha prolongado por más de 3000 años? Esta rivalidad se remonta a Abraham, el ancestro común, y sus dos hijos, Isaac e Ismael. La pelea entre ellos ha desencadenado una interminable contienda por una tierra que se considera prometida. La Biblia arroja luz sobre esta disputa ancestral, trazando el pacto de Dios con Abraham hasta el establecimiento del Estado moderno de Israel y la persistente pugna por ese mismo suelo sagrado. En este video exploraremos la historia milenaria del conflicto entre Israel y Palestina, examinando cómo las profecías bíblicas, las enemistades de antaño y la importancia religiosa han moldeado este enfrentamiento. No es necesario que conozcas la Biblia. Te sorprenderás al descubrir los orígenes de esta disputa y verás cómo ha evolucionado desde la antigüedad hasta nuestros días. Acompáñame, ya que las revelaciones bíblicas sobre este conflicto podrían alterar completamente tu percepción sobre el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Las raíces del conflicto entre Israel y Palestina se extienden hasta Abraham, quien es considerado el patriarca tanto de las naciones judías como árabes. Según la Biblia, Dios le pidió a Abraham que dejara su hogar y se dirigiera a Canaán, prometiéndole que sus descendientes serían los herederos de esa tierra. En el libro de Génesis, capítulos 15, 18, 21, se detalla el pacto que Dios hizo con Abraham, asignándole un vasto territorio. A tus herederos les otorgo esta tierra, desde la frontera de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Este territorio más tarde se conocería como Israel, pero surgía una incógnita sobre quién lo heredaría. Abraham tuvo dos hijos, Ismael con su esclava egipcia Agar e Isaac con su esposa Sara. El nacimiento de estos dos niños marcó el inicio de una división familiar que sentaría las bases para siglos de conflicto. Aunque Ismael fue hijo de Abraham, fue Isaac quien Dios eligió para continuar con el pacto. En Génesis 17:19 se promete que a través de Isaac se formaría la nación elegida de Israel. Este hecho desató la separación. Los descendientes de Isaac se identificarían como israelíes, mientras que los de Ismael se reconocerían como pueblos árabes. Este enfrentamiento fraterno es el fundamento del actual conflicto entre judíos y palestinos, visto desde una óptica bíblica como una lucha no solo por tierra, sino también por un legado espiritual. La tensión entre los descendientes de Isaac, los judíos, y de Ismael, los árabes, es vista como el núcleo del conflicto entre Israel y Palestina por la tierra prometida a Abraham. Comprender la idea de la tierra prometida es crucial para entender este conflicto. Después de que Dios favoreciera a Isaac sobre Ismael, los descendientes de Isaac, eventualmente conocidos como israelíes, fueron señalados como los herederos de Canaán, que luego se transformaría en Israel. Tras el éxodo de Egipto y bajo la guía de Moisés, los israelíes peregrinaron por el desierto durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Con Josué al mando, conquistaron Canaán y la repartieron entre las 12 tribus de Israel. La Biblia especifica claramente los límites de la tierra prometida, que hoy comprende Israel, Palestina y partes de Jordania, Líbano, Siria y Egipto. Este suelo se consideraba la heredad perpetua de los israelíes, siendo Jerusalén el núcleo de su existencia religiosa y gubernamental. No obstante, los palestinos, mayoritariamente árabes musulmanes, también poseen lazos históricos con este territorio. Muchos palestinos rastrean su linaje hasta Ismael, considerándose por tanto coherederos legítimos de la tierra prometida a Abraham. Desde su punto de vista, Palestina ha sido el hogar ancestral de los árabes mucho antes de la fundación del Estado contemporáneo de Israel en 1948.
Este tipo de disputas territoriales constituye uno de los principales problemas que perpetúan el actual conflicto israelí-palestino. Según las escrituras sagradas, a los israelíes se les prometió este territorio directamente por Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los palestinos, descendientes de Ismael, también consideran que este territorio les pertenece por derecho hereditario. Tras la ocupación de Canaán, las 12 tribus de Israel establecieron una alianza de tribus independientes. Con el tiempo, los israelíes solicitaron un monarca y Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. A la muerte de Saúl, David, de la tribu de Judá, ascendió al trono y nombró a Jerusalén como la capital de Israel. Su hijo, Salomón, erigió el primer templo en Jerusalén, consolidando así la posición de la ciudad como el epicentro espiritual del pueblo judío. No obstante, tras el fallecimiento de Salomón, el reino se fracturó en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte sucumbió ante los asirios en el año 722 a.C., y el reino del sur, Judá, fue subyugado por los babilonios en el 586 a.C. La devastación de Jerusalén y su templo desencadenaron el exilio judío, un hito crucial en la historia de Israel. Durante esta era, Jerusalén y gran parte del territorio israelí estuvieron bajo dominio foráneo. Los judíos, dispersos a lo largo del imperio babilónico, anhelaban regresar a su tierra y reconstruir su templo. Este período de destierro cimentó una conexión indeleble entre los judíos y la tierra de Israel, reflejada en las profecías bíblicas sobre la futura restauración de Israel. El cautiverio babilónico preparó el escenario para siglos de dominación extranjera sobre el territorio israelí. Desde los persas hasta los griegos y romanos, la región que los israelíes habían regido se convirtió en un teatro de conflictos imperiales, aunque los judíos conservaron la esperanza de eventualmente retornar y restablecerse como nación. La siguiente transformación significativa en el conflicto entre Israel y Palestina ocurrió bajo el dominio romano. En el año 63 a.C., los romanos se apoderaron de Judea, incluyendo Jerusalén. Fue durante esta ocupación romana que nació Jesucristo, marcando el inicio de un cambio trascendental en el contexto religioso de la región. En los días de Jesucristo, Jerusalén continuaba siendo el foco de la devoción religiosa judía. El segundo templo simbolizaba la presencia divina entre su comunidad, y fieles de todas partes venían en peregrinación a este enclave sagrado. Sin embargo,
el dominio romano incrementó el descontento entre los judíos, quienes ansiaban la llegada de un Mesías que liberara a su pueblo y reinstaurara el reino de Israel. Pero la llegada de Jesús trajo consigo una perspectiva diferente. En vez de incitar a una insurgencia política, promulgó las bases de un dominio espiritual. Su predicación iba más allá de las demarcaciones terrenales, centrando su mensaje en el reino de Dios y no en el terrenal reino de Israel. Posteriormente a la muerte y resurrección de Jesús, sus apóstoles expandieron sus enseñanzas a través del vasto imperio romano, y así comenzó a expandirse la fe cristiana. No obstante, las tensiones entre judíos y romanos siguieron intensificándose hasta que estalló la revuelta judía en el año 66 d.C. Los romanos aplastaron esta rebelión y arrasaron Jerusalén en el año 70 d.C., incluido el segundo templo. La ruina de este templo significó un duro revés para el pueblo judío, forzando a muchos al exilio una vez más. Durante los próximos 2 milenios, los judíos vivieron dispersos, sin un hogar propio. En ese lapso, el territorio de Israel, ahora bajo control romano, se pobló cada vez más de árabes, quienes más adelante abrazarían el Islam tras la proclamación de Mahoma en el siglo VII. En el siglo VII, el Islam emergió como una nueva fuerza en Oriente Medio. Después del fallecimiento de Mahoma, legiones árabes se diseminaron por la zona, sometiendo vastas áreas de los imperios bizantino y persa, incluyendo el territorio de Israel. La ciudad de Jerusalén fue tomada por los musulmanes en el año 638 y rápidamente se estableció como un núcleo importante del Islam. Para la comunidad musulmana, Jerusalén no solo tenía importancia por sus vínculos con el judaísmo y el cristianismo, sino también como el sitio del ascenso al cielo de Mahoma desde la cúpula de la roca, hecho que colocó a Jerusalén como la tercera urbe más santa del Islam, después de la Meca y Medina. Bajo la administración musulmana, el antiguo territorio de Israel fue renombrado como Palestina. La demografía árabe en la región aumentó, y Jerusalén se transformó en un vital centro de sabiduría y cultura islámica. Aunque los judíos siguieron presentes, practicando su fe, eran una minoría. Por siglos, Palestina estuvo bajo control islámico, pasando de un imperio a otro, incluidos los omeyas, los abásidas, los fatimíes y los otomanos. A pesar de que la comunidad judía se mantuvo numéricamente pequeña, el deseo de regresar a su patria histórica perduró. El cambio decisivo en el conflicto entre Israel y Palestina emergió en el siglo XIX con el auge del sionismo, un movimiento que propugnaba por el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Este movimiento fue impulsado por diversos factores, incluyendo el aumento del antisemitismo en Europa y el profundo deseo judío de recuperar su tierra prometida. El surgimiento del sionismo inauguró un capítulo renovado en la disputa entre Israel y Palestina. Iniciado por Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro de fe judía, este movimiento proponía la creación de un Estado judío como solución a las persecuciones que enfrentaban. La perspectiva de Herzl encontró eco entre judíos en toda Europa, que experimentaban incremento en la hostilidad y agresiones, particularmente en Rusia y el oeste europeo, donde los pogromos y asaltos violentos eran frecuentes. En 1897, Herzl convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, proclamando el objetivo de fundar un hogar nacional judío en Palestina, fundamentado en el derecho histórico y bíblico de los judíos al retorno a su tierra ancestral. En ese entonces, Palestina estaba bajo dominio del Imperio Otomano y habitada mayoritariamente por musulmanes árabes, con minorías cristianas y judías.
Pese a la predominancia árabe, el sionismo impulsó la migración judía hacia Palestina y para comienzos del siglo XX, miles de judíos habían llegado a la región. Este aumento en la población judía generó fricciones con los árabes locales, quienes percibían a los nuevos habitantes como una amenaza para sus territorios y modo de vida. Estas fricciones se intensificarían con el tiempo, a medida que tanto judíos como árabes reclamaban la tierra de Palestina. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, alteró profundamente el destino de Palestina. Aliado con Alemania, el Imperio Otomano fue derrotado y sus dominios fueron repartidos entre las potencias aliadas victoriosas. Palestina quedó bajo mandato británico, asignado por la Liga de Naciones para administrar el territorio. Uno de los hitos más relevantes de este periodo fue la emisión de la Declaración Balfour en 1917, mediante la cual el gobierno británico respaldaba la formación de un hogar nacional judío en Palestina. Esta declaración significó un triunfo para el sionismo, pero también encendió la ira y el resentimiento entre los árabes, temerosos de perder sus tierras por la migración judía. El mandato británico se extendió de 1920 a 1948, tiempo durante el cual la migración judía aumentó significativamente. El movimiento sionista se dedicó a establecer asentamientos, infraestructura y preparativos para la eventual creación de un Estado judío. Sin embargo, a medida que más judíos llegaban, las tensiones escalaban, desembocando en conflictos violentos. El punto álgido de estas disputas fue la revuelta árabe de 1936 a 1939, cuando los palestinos se levantaron contra la administración británica y la inmigración judía. Aunque la revuelta fue sofocada, evidenció las profundas divisiones entre judíos y árabes en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, la comunidad judía sufrió una devastación inimaginable, con el exterminio de 6 millones de judíos en campos nazis a lo largo de Europa. La atrocidad del Holocausto intensificó el respaldo global hacia la instauración de un refugio nacional para los judíos, subrayando la necesidad de que tuvieran un santuario donde pudieran residir libres de persecución. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la división de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, asignando a Jerusalén como una metrópoli internacional bajo la administración de la ONU. Aunque los dirigentes judíos estuvieron de acuerdo con la división, los líderes árabes la objetaron, argumentando que desfavorecía a los árabes, quienes constituían la mayoría en Palestina en ese entonces. A pesar de la resistencia árabe, el 14 de mayo de 1948, la colectividad judía en Palestina, encabezada por David Ben-Gurion, proclamó la fundación del Estado de Israel. Al siguiente día, fuerzas armadas de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano invadieron Israel, desencadenando la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Israel emergió como victorioso de este conflicto, aunque el enfrentamiento provocó que cientos de miles de palestinos abandonaran o fueran expulsados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en los países vecinos árabes. El dilema sobre cómo manejar a los refugiados palestinos ha persistido como un tema crítico en el conflicto israelí-palestino hasta la fecha. Desde la instauración de Israel en 1948, los palestinos han estado empeñados en una batalla por el reconocimiento de su Estado y autodeterminación. El Banco Oeste, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, que estaban previstos para ser parte del Estado árabe según el plan de partición, fueron ocupados por Israel tras la Guerra de los 6 días. La ocupación de estos territorios por parte de Israel ha continuado siendo un foco de discordia en el conflicto israelí-palestino.
Los palestinos, guiados en un principio por la Organización para la Liberación de Palestina y posteriormente por Hamás en la Franja de Gaza, han luchado por establecer un Estado independiente con Jerusalén, como su capital. Sin embargo, los intentos de alcanzar una solución de dos estados han sido infructuosos, y el conflicto continúa activo. La situación se ha complicado aún más por la expansión de colonias israelíes en Cisjordania, las cuales son vistas como ilegales según el derecho internacional, pero que Israel continúa expandiendo. Estas colonias han generado una configuración de zonas fragmentadas bajo control israelí en Cisjordania, obstaculizando la viabilidad de un Estado palestino cohesivo. Este conflicto ha desencadenado varias guerras, levantamientos conocidos como intifadas y múltiples intentos de acuerdos de paz, como los acuerdos de Oslo en los años 90 y otras iniciativas internacionales. No obstante, los asuntos críticos como fronteras, el problema de los refugiados, las colonias y el estatus de Jerusalén permanecen sin resolverse. Para muchos cristianos, este enfrentamiento entre Israel y Palestina trasciende lo político para adentrarse en el terreno de las profecías bíblicas. La Biblia está repleta de vaticinios sobre la tierra de Israel y el pueblo judío en los tiempos finales, lo cual lleva a algunos a ver el conflicto actual como parte del designio divino. Una profecía destacada se encuentra en Ezequiel 36-37, donde se predice la restauración de Israel y el regreso de su pueblo del exilio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Numerosos cristianos consideran que la fundación del Estado moderno de Israel en 1948 cumplió esta profecía y que el continuo conflicto es una señal de que estamos en los tiempos finales. Otras profecías, como la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38-39, pronostican un ataque futuro contra Israel por parte de una alianza de naciones que algunos hoy día asocian con Irán y Rusia. Esta confrontación es vista como un antecedente al regreso de Cristo y al establecimiento del reino divino en la tierra. A pesar de ello, mientras algunos interpretan el conflicto como parte del plan profético, otros advierten sobre el peligro de atribuir cada evento en Medio Oriente a un cumplimiento profético. La Biblia exhorta a los cristianos a ser promotores de la paz, según Mateo 5:9, y a luchar por la justicia para todos, incluidos judíos y palestinos. Si bien la Biblia ofrece una perspectiva sobre los orígenes del conflicto, también nos incita a promover la paz y a actuar con justicia. El conflicto entre Israel y Palestina es sumamente complejo, y si bien no hay respuestas simples, comprender su fundamento bíblico puede orientarnos para abordarlo con mayor sabiduría. Finalmente, ya sea mediante diálogo político o intervención divina, la resolución definitiva de este conflicto dependerá del plan de Dios, que sigue en curso para Israel, Palestina y el resto del mundo. En el ámbito internacional, la delimitación de las fronteras adecuadas para una solución de dos estados es una discusión en curso. La complejidad de las negociaciones se ve agravada por la importancia histórica y religiosa de las áreas disputadas, que son cruciales tanto para judíos como para árabes. La cuestión de los refugiados palestinos sigue siendo uno de los problemas más persistentes y emocionales del conflicto.
Muchos de estos refugiados, ahora en segunda o tercera generación, siguen viviendo en campamentos en países vecinos sin una resolución clara a su situación, lo que perpetúa el ciclo de resentimiento y desconfianza hacia las políticas israelíes. A nivel político, los líderes palestinos se encuentran divididos entre diferentes facciones, lo que complica la posibilidad de llegar a un acuerdo unificado que sea aceptable tanto para Israel como para la comunidad internacional. Esta división se manifiesta especialmente entre la autoridad palestina, que controla partes de Cisjordania, y Hamás, que gobierna la Franja de Gaza. Los acuerdos económicos y el control de los recursos naturales, como el agua y la agricultura en los territorios ocupados, son aspectos críticos que frecuentemente se pasan por alto en las discusiones públicas sobre el conflicto. La economía de Palestina depende en gran medida de la agricultura, y el acceso restringido al agua ha sido una fuente de tensión considerable. En respuesta a la continua construcción de asentamientos, varios países y organizaciones internacionales han propuesto sanciones y otras medidas económicas contra empresas y productos originarios de estos asentamientos. Estas medidas buscan presionar a Israel para que cese la expansión y cumpla con las normativas internacionales. El papel de los mediadores internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido fundamental en el intento de reanudar las conversaciones de paz. Sin embargo, sus propuestas a menudo han sido vistas como parciales o insuficientes por una o ambas partes, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de su intervención. La educación y la narrativa histórica en las escuelas, tanto de Israel como de Palestina, juegan un rol crucial en la percepción del otro. La inclusión de narrativas más inclusivas y menos partidistas podría fomentar una generación futura más dispuesta a la reconciliación y menos inclinada a perpetuar el conflicto. Finalmente, la situación en Jerusalén sigue siendo uno de los puntos más delicados del conflicto. La ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, y su estatus final es quizás el aspecto más complicado de cualquier futura negociación de paz. Resolver la disputa sobre Jerusalén requerirá no solo acuerdos políticos, sino también una considerable sensibilidad hacia las profundas implicaciones religiosas y culturales que conlleva. Es posible que el nombre Sheshu no te sea familiar, pero su relato es algo que todos deberían conocer. ¿Imaginas si te revelo que existió una comunidad que anticipó la fundación de Israel y que adoraba al Dios Todopoderoso antes que Abraham? Sí, los Sheshu constituyeron un pueblo semítico antiguo y misterioso que honraba al mismo Dios que posteriormente se consagraría como el Dios de Israel. En este análisis, desentrañaremos los enigmas de esta civilización casi olvidada, lo que podría revolucionar nuestra percepción sobre los inicios de la adoración a Yahvé. Inicialmente, la idea de una comunidad que rendía culto al Dios Supremo antes de la existencia de Israel puede resultar extraña y hasta incómoda. Generalmente, vinculamos directamente la adoración del Dios de Abraham con la historia de Israel. Sin embargo, la propia Biblia nos proporciona indicios de la existencia de colectividades semíticas que, incluso antes de la consolidación de Israel, veneraban al Dios Supremo. Diversas de estas agrupaciones tenían una conexión explícita con Abraham. En este escenario se destaca una figura bíblica esencial, aunque frecuentemente eclipsada: Jetro, también conocido como Reuel. Este fue sacerdote del Dios Altísimo, y su relevancia en el Antiguo Testamento, particularmente en relación con la historia de Moisés, es crucial. Aunque su presencia es discreta en las Escrituras, la influencia de Jetro es decisiva, especialmente en el Pentateuco y más concretamente en el libro de Éxodo. Entender la historia de Jetro
es descubrir una parte esencial de la narrativa bíblica que, a menudo pasada por alto, ilumina aspectos profundos de la devoción al Dios de Israel antes de que Israel como tal existiera. Cuando Moisés huye a Egipto, llega a la tierra de Madián, donde se topa con un sacerdote, un hombre de ascendencia semítica, descendiente de los ceneos y los madianitas. Moisés se refugia en el hogar de este sacerdote, que era devoto del Dios de Abraham y pertenecía tanto a los ceneos como a los madianitas. Durante 40 años, Moisés permanece en Madián, aprendiendo de Jetro, también conocido como Reuel, y profundizando en las tradiciones e historias de los pueblos semíticos, a los cuales él también pertenece. No solo se familiariza con las tradiciones de los pueblos de Abraham, sino también con las de otros grupos semíticos. Moisés se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro, y así, mediante este enlace durante sus años en Madián, se vincula aún más con sus raíces semíticas. Jetro es solo un ejemplo bíblico que evidencia la existencia de pueblos semíticos que veneraban al mismo Dios de Abraham. Y es en este marco donde surge el enigmático Sheshu, uno de los grupos semíticos que, como los ceneos y los madianitas, rendían culto al Dios de Abraham, incluso antes de que Israel se formara. Los Sheshu, conocidos en el antiguo Egipto como Sasú, fueron nómadas semíticos que habitaron desde la Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro en el sur de Levante, o durante la tercera época intermedia de Egipto. Estos pueblos, organizados en estructuras tribales bajo la dirección de líderes, eran percibidos por los egipcios, quienes aún resentían la dominación de los hicsos, como meros forajidos. Su presencia se extendía desde el valle de Jezreel hasta Ascalón, abarcando Transjordania, el Sinaí y hasta Arabia Saudita, áreas donde se movían activamente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la denominación Sheshu se cree que deriva del término egipcio Sasu, que literalmente significa los que caminan. Investigadores como Levy, Adams y Muniz han sugerido que esta palabra podría estar relacionada con el término egipcio SS, que se traduce como caminar, o con raíces triliterales semíticas en hebreo, que significan saquear o robar. Por lo tanto, el término Sheshu era una etiqueta egipcia para identificar ciertos grupos o subgrupos, posiblemente relacionados con los pueblos hicsos. Aunque se cree que los hicsos originaron en Transjordania, registros históricos también los sitúan en Canaán, Siria, Egipto, Sinaí y Arabia Saudita. La historia de los hicsos, mencionada por última vez en una lista del siglo XVI a.C., es rica y compleja, mostrándolos como nómadas semíticos que no solo se adaptaron a su modo de vida, sino que también influyeron en la historia de las civilizaciones antiguas de la región. La referencia más antigua a los hicsos se halla en la inscripción biográfica del almirante Amos, descubierta en El Kab, donde reporta haber capturado a prisioneros hicsos mientras servía bajo el faraón Tutmosis II, durante una expedición punitiva al norte. El historiador Gibbon, en 1971, argumenta que la presencia de los hicsos en esa época solo podría explicarse por su expulsión alrededor del 1550 a.C. En el año 39 del reinado de Tutmosis III, durante su 14ª campaña militar, el faraón encontró a los hicsos antes de llegar a Rechenú, en la región del Negev.
como se detalla en una lista de enemigos inscrita en las bases de las columnas del templo de Soleb, construido por Amenhotep III. Un detalle intrigante en este templo es la mención de un lugar llamado SRR, ubicado en la tierra de los Ixos, TSHSVSR, que muchos creen está cerca de o relacionado con Petra, en Jordania. Esta ubicación despierta interés debido a su conexión con la tierra de Seir, hogar de los edomitas, notando una coincidencia en la sonoridad entre SRR y Seir. Durante el siglo XIII a.C. se documentaron 6 facciones distintas de Ixos en inscripciones realizadas por Seti I o Ramsés II en Amara, Nubia, incluyendo los de SRR, RBN, SMT, WRBR, IHWB y PISPS. Estas menciones evidencian la vastedad y diversidad de estos grupos Ixos, resaltados como contrincantes notorios de Egipto en múltiples territorios. Estas remembranzas no solo ilustran la diseminación de los Ixos a través de diversas regiones, sino que también resaltan su papel crucial en la dinámica política y bélica del antiguo Oriente Próximo. La asociación de los Ixos con IHWB es particularmente relevante, aludiendo a una potencial relación con la adoración a Yahvé, lo que plantea preguntas cautivadoras sobre los orígenes y las influencias religiosas de estos grupos. Los Ixos dominaron extensas áreas montañosas en Canaán, la ribera occidental y Transjordania, consolidando su influencia de tal manera que perturbaron las rutas comerciales egipcias del norte durante un largo periodo. Esta creciente amenaza incitó a Ramsés II y a su sucesor Merneptah a organizar expediciones severas y punitivas en su contra. Con la retirada de las fuerzas egipcias, las ciudades-estado de Canaán quedaron expuestas a los embates de los Ixos y los hebreos, considerados enemigos formidables. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Documentación de la dinastía 18 de Egipto reafirma la ascensión de los Ixos en Canaán, manifestada por el elevado número de prisioneros registrados. Según registros de Amenhotep II, un alto porcentaje de los cautivos venían de Kor o Karu, y posteriormente se reconoció a los Ixos como una de las principales amenazas para Egipto, junto a otros como Babilonia y Tegenu, Libia. En la era de Amenhotep III se identificó que los Ixos procedían de áreas cercanas a la bíblica ciudad de Dotán, usada por beduinos para el pastoreo. De forma interesante, el relato bíblico de José menciona a nómadas llevando sus ganados a beber cerca de Dotán, insinuando una conexión potencial tanto histórica como cultural. Durante la campaña de Seti I, notable por sus victorias grabadas en las estelas de Tel Megiddo y Bet Seán, los Ixos residían en una zona fértil y montañosa entre Sila y Pakanen, cerca de Gaza. Las descripciones de la campaña retratan a los Ixos como un grupo insurrecto y caótico, cuyos líderes se reunían en las montañas de Kor o Karu para coordinar levantamientos. Se considera a los Sheshu contemporáneos de sus vecinos, pero frecuentemente desafiaban las normas del palacio egipcio. Durante su campaña, Seti I también enfrentó a los hebreos cerca de Megiddo, evidenciando la constante inestabilidad y conflictos en esa zona. Este periodo turbulento, bajo el dominio de los Sheshu, representa un capítulo fascinante y complejo en la historia del antiguo Oriente Próximo, caracterizado por constantes cambios en las estructuras de poder, cultura y religión. En cuanto al Sheshu de IHWB, emerge un detalle asombroso.
El nombre del Dios bíblico, Yahvé, se vincula directamente con este grupo específico de Sheshu, que ya adoraban al Dios Supremo antes incluso de la formación del pueblo de Israel. Es crucial recordar que, además de Jetro, existían otros semitas que veneraban a Dios mucho antes del relato de Moisés. Un ejemplo destacado es Job, del libro bíblico que lleva su nombre, quien, según la mayoría de las fuentes, era un edomita, descendiente de Abraham y también fiel seguidor de Dios. Pero volviendo al Sheshu de IHW, dos textos egipcios, uno de la era de Amenhotep XIII en el siglo XIV a.C. y otro de la era de Ramsés II en el siglo XIII a.C., hacen referencia a la tierra del Sheshu de IHW. El investigador Michael Astor señala que esta transcripción jeroglífica corresponde asombrosamente al tetragramaton hebreo IHWH o Yahvé y representa la primera mención conocida de este nombre divino, precediendo su aparición en la estela de Mesha por más de 500 años. K. van der Turen sostiene que ya en el siglo XIV a.C., mucho antes de que la devoción a Yahvé se extendiera a Israel, grupos de edomitas, madianitas y ceneos ya veneraban a Yahvé como su Dios. Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la expansión del culto a Yahvé, indicando que ya formaba parte de las tradiciones religiosas antes de la formación de Israel, y que el Sheshu de IHW desempeñó un rol crucial en esta parte de la historia, aún en gran parte desconocida. Es crucial subrayar que esto confirma lo que los textos bíblicos indican. Los madianitas y los grupos de edomitas ya servían al Dios de Israel mucho antes de que se formara oficialmente el pueblo de Israel. Este hecho resulta particularmente fascinante al recordar que Jehová, descrito como un edomita, y Jetro, un madianita, ambos creían y servían al Dios de Israel. Aunque tanto los edomitas como los madianitas practicaban también el paganismo y el politeísmo, la adoración al Dios de Abraham se preservó entre estas naciones. Jetro, en particular, fue un sacerdote influyente en Madián, lo que sugiere que enseñó a muchos otros a seguir al Dios de Israel. Esto nos lleva a considerar que existía un número considerable de seguidores de Yahvé entre los madianitas. Además, algunos expertos proponen que los israelitas podrían compartir un origen común con el Sheshu, teniendo en cuenta que sus hermanos edomitas y madianitas fueron incluidos en esta nomenclatura o designación para ciertos grupos semíticos. Es relevante notar que desde la perspectiva egipcia, los semitas eran generalmente conocidos como Hyksos o Hika Keswet en el antiguo Egipto. La interacción entre los pueblos semitas y los egipcios durante la antigüedad es un tema de estudio profundo que revela una dinámica de cooperación y conflicto. Los textos y artefactos arqueológicos demuestran que, mientras los semitas a menudo servían en capacidades importantes dentro del imperio egipcio, sus propias sociedades mantenían una identidad cultural distinta. Esta dualidad cultural refleja una relación compleja que influenció el desarrollo político y religioso de ambas regiones. Durante el segundo milenio antes de Cristo, la religión desempeñaba un papel central en las sociedades del Oriente Medio. El culto a Yahvé entre los Sheshu ilustra cómo las prácticas religiosas podían trascender fronteras nacionales y culturales, integrándose en la vida cotidiana de varios grupos étnicos y sociales, mucho antes de que se formalizaran las estructuras religiosas en Israel. Los hallazgos arqueológicos en regiones como Canaán y Transjordania sugieren que los Sheshu no solo interactuaban con los egipcios en términos de conflicto o comercio, sino que también participaban en intercambios culturales que incluían tecnología, arte y rituales religiosos.
Esto indica una influencia mutua que es esencial para entender la cohesión y las tensiones en el antiguo Próximo Oriente. Las inscripciones encontradas en Amara, Nubia, son cruciales para entender la presencia de los Sheshu en la narrativa histórica egipcia. Estos textos no solo nombran a diferentes grupos de Sheshu, sino que también proporcionan contexto sobre cómo los egipcios percibían a estos pueblos nómadas, a menudo con un tono de hostilidad y precaución, lo que refleja las complejas dinámicas de poder de la época. La referencia al tetragramatón, YHWH, en los textos egipcios antiguos relacionados con los Sheshu de YHWH, no solo es significativa por ser una de las primeras menciones conocidas de Yahvé, sino también por demostrar la antigüedad de la devoción a este Dios entre diferentes grupos semitas. Esta evidencia desafía muchas suposiciones tradicionales sobre el origen y la difusión de la religión monoteísta. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La conexión entre los Sheshu y figuras bíblicas como Job y Jetro, ambos descritos como seguidores del Dios de Israel, es un testimonio del entrelazamiento de las tradiciones religiosas y culturales en la región. Estas figuras no solo ilustran la diversidad de la devoción a Yahvé, sino que también subrayan la importancia de las figuras periféricas en la historia religiosa del Antiguo Testamento. El estudio de los grupos semitas, como los edomitas y los midianitas, que aparecen en las narrativas egipcias y bíblicas, es crucial para entender la evolución de las identidades étnicas y religiosas en el Próximo Oriente Antiguo. A través de estas historias, es posible ver cómo las tradiciones y creencias religiosas se adaptaban y transformaban a medida que interactuaban con diferentes culturas y poderes políticos. Finalmente, el análisis de las campañas egipcias contra los Sheshu y otros pueblos semitas no solo resalta las tensiones militares y estratégicas, sino también cómo estas confrontaciones influían en la representación y percepción de los enemigos en las narrativas oficiales y religiosas de Egipto. Estos conflictos, a menudo documentados en relieves y textos de templos, ofrecen una visión rica y detallada del paisaje político y cultural del tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los personajes más enigmáticos y fascinantes que aparecen en la Biblia? Más allá de los conocidos héroes y villanos, las escrituras sagradas están llenas de figuras misteriosas que despiertan la curiosidad y el asombro. Este viaje de descubrimiento promete revelar las historias de estos seres extraordinarios, explicando sus secretos y el significado profundo detrás de sus apariciones. La Biblia es un tesoro de misterios y revelaciones, presentando seres y fenómenos que desafían la comprensión humana. Entre esos misterios están los seres angelicales y otras criaturas sobrenaturales que desempeñan papeles cruciales en las narrativas bíblicas. Estas figuras, a menudo enigmáticas, son retratadas con descripciones detalladas que evocan tanto fascinación como temor. Nos invitan a explorar las profundidades del significado espiritual y de la simbología presente en las Escrituras. ¿Alguna vez has imaginado cómo serían las visiones de un profeta? Desde los ángeles que visitan a Abraham hasta las visiones apocalípticas de Ezequiel, cada encuentro con lo divino nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder celestial. Los seres misteriosos de la Biblia no son meramente personajes literarios, sino que representan realidades espirituales que han impactado la fe y la teología a lo largo de los siglos.
Comprender estas entidades nos ayuda a apreciar la complejidad del mensaje bíblico y la profundidad de la experiencia religiosa. Estos seres a menudo aparecen en momentos de gran significado teológico, como en las visiones proféticas o en las intervenciones divinas. Su presencia en las narrativas bíblicas sugiere que hay dimensiones de la realidad que están más allá de la percepción humana cotidiana. Al estudiar estos seres, somos llamados a expandir nuestra visión del mundo y a reconocer la presencia del misterio en lo cotidiano. Pero antes de revelar los misterios que rodean a estos profetas, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y Telegram. Al compartir la palabra de Dios, abre la puerta a la gracia divina y a innumerables bendiciones. Que Dios te bendiga. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La Biblia no proporciona respuestas fáciles ni conclusiones definitivas sobre la naturaleza de estos seres. En cambio, nos presenta historias ricas en simbolismo y significados múltiples. Los estudiosos y teólogos han debatido durante siglos sobre qué representan estas figuras y cómo debemos entender sus apariciones. Este estudio continuo nos recuerda que la fe es un proceso de búsqueda y descubrimiento constante. Los ángeles son figuras centrales en el Antiguo Testamento, apareciendo en varios momentos cruciales para transmitir mensajes de Dios y ejecutar sus órdenes. A menudo son retratados como seres poderosos, con la capacidad de influir en eventos y guiar los destinos de individuos y naciones. Su presencia refuerza la idea de que Dios está activamente involucrado en los asuntos humanos y utiliza a sus mensajeros celestiales para cumplir sus propósitos. En el libro de Génesis encontramos ángeles interactuando directamente con figuras como Abraham, Jacob y Lot. Aparecen para anunciar nacimientos, entregar promesas divinas y proteger a los justos de la destrucción. Estas interacciones subrayan la importancia de los ángeles como intermediarios entre Dios y la humanidad, sirviendo como canales de comunicación y agentes de cambio divino. Además de su función como mensajeros, los ángeles también son vistos como guerreros celestiales. En el libro de Éxodo, por ejemplo, un ángel de Dios guía y protege a los israelitas durante su huida de Egipto. En otros pasajes, son descritos como ejércitos del Señor, listos para luchar contra las fuerzas del mal. Esta imagen de ángeles como guerreros refuerza la noción de una batalla cósmica entre el bien y el mal, con Dios liderando sus ejércitos celestiales. La iconografía y las descripciones de los ángeles varían, reflejando diferentes aspectos de sus funciones y naturalezas. Algunas veces son descritos como figuras radiantes con alas, mientras que en otras ocasiones aparecen como seres humanos comunes. Esta dualidad destaca la versatilidad de los ángeles y su capacidad de manifestarse de maneras significativas para el contexto y el mensaje que traen. En el Antiguo Testamento, los ángeles son más que simples figuras mitológicas. Son manifestaciones tangibles del cuidado y el poder de Dios. Sus apariciones sirven para recordar a los fieles que Dios está presente y operante en el mundo, siempre vigilante y listo para intervenir en favor de su pueblo. Estudiar las apariciones angélicas nos ayuda a entender mejor la teología del Antiguo Testamento y la forma en que la interacción divina es percibida en la tradición bíblica. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, está repleto de apariciones angelicales que desempeñan papeles cruciales en las historias de los patriarcas. Desde la promesa de un hijo a Abraham hasta el sueño de Jacob con la escalera celestial, los ángeles son instrumentos de comunicación y acción divina, demostrando la proximidad de Dios
con sus elegidos. Estas historias no solo refuerzan la fe de los personajes involucrados, sino que también ofrecen lecciones espirituales profundas para los lectores. Abraham, el padre de la fe, tuvo varias interacciones con ángeles que trajeron mensajes de esperanza y advertencia. En Génesis 18, 3 hombres, que más tarde se revelan como ángeles, visitan a Abraham para anunciar el nacimiento de su hijo, Isaac, y para discutir el destino de Sodoma y Gomorra. Esta visita no solo confirma la promesa de Dios a Abraham, sino que también ejemplifica la intercesión divina en la vida humana, donde Dios envía a sus mensajeros para comunicar su voluntad. Jacob, nieto de Abraham, también tuvo experiencias notables con ángeles. En Betel, sueña con una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando por ella. Este sueño simboliza la conexión continua entre Dios y la humanidad, y la presencia constante de Dios en la vida de Jacob. Más tarde, en Génesis 32, Jacob lucha con un ángel, una experiencia que transforma su identidad y lo renombra Israel, significando aquel que lucha con Dios. La historia de Lot en Sodoma presenta a los ángeles como agentes de juicio y misericordia. 2 ángeles visitan a Lot para advertirle sobre la inminente destrucción de la ciudad debido a su maldad. Protegen a Lot y su familia de los habitantes violentos de Sodoma y los guían hacia la seguridad. Esta intervención demuestra la justicia de Dios al castigar la maldad y su compasión al salvar a los justos. Estas narrativas subrayan la importancia de los ángeles como intermediarios divinos, trayendo tanto buenas nuevas como severas advertencias. Son mensajeros de promesas y agentes de protección, desempeñando un papel vital en la realización de los planes divinos. Al estudiar estas historias, percibimos la profundidad de la interacción entre el cielo y la tierra y cómo los ángeles facilitan esta comunicación. Los ofanines, o ruedas en hebreo, son un tipo único de ser celestial mencionado en la Biblia, especialmente en las visiones del profeta Ezequiel. La palabra ofanim deriva de una raíz que significa rueda, y estos seres son descritos con una complejidad visual que desafía la interpretación literal. A menudo son retratados como ruedas interconectadas y llenas de ojos, simbolizando movimiento perpetuo y visión abarcadora. La primera mención detallada de los ofanines aparece en el libro de Ezequiel, durante su visión inaugural. Ezequiel, mientras exiliado en Babilonia, describe una visión donde ve 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros y 4 alas, acompañados por estructuras que parecen ruedas dentro de ruedas, brillando como berilo. Estos seres son parte de un complejo sistema que incluye el trono de Dios, sugiriendo una conexión íntima entre la movilidad de los ofanines y la presencia divina. La visión de Ezequiel es rica en simbolismo y frecuentemente interpretada como una representación de la gloria y el poder de Dios. Los ojos en los aros de las ruedas pueden simbolizar la omnisapiencia de Dios, que ve todo. El movimiento de las ruedas en todas las direcciones sin girar puede representar la omnipresencia divina, sugiriendo que Dios está en todas partes y en todos los tiempos. Esta descripción compleja ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos, generando varias interpretaciones. Su aparición en Ezequiel, los ofanines, también son mencionados en textos apócrifos y en la literatura mística judía. Son considerados una clase de ángeles de alto rango, frecuentemente asociados al trono de Dios. En la jerarquía angelical, son vistos como seres que sostienen el trono divino, simbolizando la estructura y el orden del cosmos bajo la dirección divina. Este papel destaca la importancia de los ofanines en la cosmología bíblica. La presencia de los ofanines en la Biblia
Nos desafía a mirar más allá de la interpretación literal y a explorar las profundidades del simbolismo bíblico. Nos invitan a contemplar la naturaleza multidimensional de Dios y la complejidad de sus obras. Estudiar los ofanines es una oportunidad para sumergirse en las visiones proféticas y en las riquezas de la tradición mística, revelando capas de significado que nos acercan al misterio divino. La palabra ofanim tiene sus raíces en el hebreo antiguo, donde literalmente significa ruedas. En el contexto bíblico, esta palabra adquiere un significado profundo y multifacético, especialmente en las visiones proféticas de Ezequiel. Las ruedas descritas por Ezequiel no son meras estructuras físicas, sino que simbolizan conceptos espirituales y teológicos complejos. Representan movimiento, dirección y la presencia constante de Dios en el mundo. En la visión de Ezequiel, las ruedas son descritas con detalles vívidos, cada una conteniendo ojos alrededor de sus aros y siendo capaces de moverse en cualquier dirección sin girar. Esta descripción está llena de simbolismo. Los ojos representan la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todas las cosas. El movimiento libre de las ruedas en todas las direcciones simboliza la omnipresencia divina, indicando que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. El concepto de ruedas dentro de ruedas también puede ser interpretado como una representación de la interconexión de todas las cosas bajo la soberanía de Dios. Esta imagen sugiere que la creación está intrínsecamente ligada y que todas las partes del cosmos están en armonía bajo la dirección divina. Esta interpretación nos lleva a comprender la visión de Ezequiel como una alegoría del orden y del control divino sobre el universo. Los ofanines son frecuentemente asociados al trono de Dios, sugiriendo que desempeñan un papel en la sustentación y en el movimiento del trono divino. Esto implica que son agentes de la voluntad de Dios, ejecutando sus órdenes y facilitando su interacción con el mundo. En la literatura mística judía, los ofanines son vistos como ángeles de alto rango, participando de la corte celestial y reflejando la gloria de Dios. Entender el significado de ofanim en hebreo antiguo nos ayuda a apreciar la riqueza del simbolismo bíblico y la profundidad de las visiones proféticas. Estas ruedas no son solo elementos visuales, sino portadoras de significados teológicos profundos que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su interacción con el mundo. Al estudiar estas figuras, somos llevados a una comprensión más profunda de la complejidad y la belleza de la revelación divina. Ezequiel, uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia, recibió varias visiones durante su exilio en Babilonia. Estas visiones son notables por su riqueza simbólica y profundidad teológica, ofreciendo un vistazo a la gloria de Dios y su plan para el pueblo de Israel. Ezequiel fue llevado al exilio durante la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en 597 a.C. Y es en este contexto de desolación y esperanza que sus visiones se desarrollan. Una de las visiones más impactantes de Ezequiel ocurre al inicio de su ministerio profético, al lado del río Quebar. En ese momento de profunda reflexión y desesperación, Ezequiel ve los cielos abrirse y presencia la presencia divina de una forma que pocos antes que él habían experimentado. La visión incluye una tormenta proveniente del norte, una gran nube con fuego resplandeciente y 4 criaturas vivientes con aspectos inusuales. Estas criaturas, más tarde identificadas como querubines, están acompañadas por ruedas brillantes y llenas de ojos. Las visiones de Ezequiel no son meras apariciones espectaculares. Llevan mensajes profundos sobre la soberanía de Dios y su intervención en la historia. A través de estas visiones, Dios revela su poder y su intención de restaurar a Israel, incluso en medio del exilio.
Ezequiel es llamado a ser un profeta y vigilante para su pueblo, transmitiendo las palabras de Dios y advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia. La visión inaugural, Ezequiel experimenta otras visiones igualmente poderosas y simbólicas. Ve un valle de huesos secos que cobran vida, simbolizando la restauración de Israel. También presencia la gloria de Dios dejando el templo en Jerusalén, una representación de la retirada de la presencia divina debido a la corrupción y idolatría del pueblo. Estas visiones no son solo profecías, sino también alegorías profundas de la relación entre Dios y su pueblo. Ezequiel describe la visión como un viento tempestuoso proveniente del norte, trayendo una gran nube con fuego y un brillo radiante a su alrededor. En medio de la nube ve algo similar a metal brillante en medio del fuego. Esta imagen poderosa y evocativa sugiere la majestad y la santidad de Dios, así como la naturaleza avasalladora de su presencia. La descripción minuciosa crea una atmósfera de misterio y reverencia. En el centro de la visión, Ezequiel ve 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros y 4 alas. Los rostros son de un hombre, un león, un buey y un águila, simbolizando diferentes aspectos de la creación y de la autoridad divina. Estas criaturas están acompañadas por ruedas brillantes y llenas de ojos que se mueven en todas las direcciones sin girar. La complejidad y la simetría de estas imágenes reflejan el orden divino y la perfección del plan de Dios. La visión incluye también la presencia del trono de Dios, elevado sobre las criaturas y las ruedas. El trono es descrito como hecho de zafiro, con una figura semejante a un hombre sentado en él. Esta figura irradia una luz intensa, como fuego, simbolizando la gloria de Dios. La visión culmina con la voz de Dios, llamando a Ezequiel para ser su profeta, instruyéndolo a hablar al pueblo de Israel en su nombre. Esa visión inicial no solo impresiona por su riqueza visual y simbólica, sino también por la profundidad de su mensaje. Comunica la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su intención de guiar y corregir a su pueblo a través del ministerio de Ezequiel. La respuesta de Ezequiel a esta llamada divina define el curso de su vida y trabajo, mostrando su disposición a servir como mensajero de Dios incluso en tiempos de adversidad. Las ruedas descritas en la visión de Ezequiel son uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes de sus revelaciones proféticas. Ezequiel observa estas estructuras complejas al lado de las 4 criaturas vivientes y dedica una parte significativa de su relato para describirlas en detalle. Las ruedas son mencionadas varias veces en el Antiguo Testamento, pero es en la visión de Ezequiel donde reciben la descripción más elaborada y simbólica. Ezequiel ve cada una de las criaturas vivientes acompañada por una rueda, cuya apariencia es como el color del berilo, un mineral precioso. Cada rueda tiene la estructura de una rueda dentro de otra, permitiendo movimiento en cualquier dirección sin la necesidad de girar. Este detalle sugiere una capacidad de movimiento absoluto, simbolizando la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Las ruedas pueden ir donde quiera que el espíritu desee, indicando que están en perfecta armonía con la voluntad divina. Los aros de las ruedas son descritos como llenos de ojos alrededor. Estos ojos simbolizan la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todo. Esta imagen poderosa refleja la idea de que nada escapa a la mirada de Dios y que Él está siempre vigilante sobre toda la creación. La presencia de los ojos también sugiere que las ruedas, aunque descritas mecánicamente, poseen una dimensión espiritual y consciente, integrándose plenamente al plan divino.
El movimiento de las ruedas está sincronizado con las criaturas vivientes. Cuando las criaturas se mueven, las ruedas se mueven junto con ellas. Cuando se levantan del suelo, las ruedas también se levantan. Esta coordinación perfecta entre las ruedas y las criaturas indica que ambas están bajo la dirección del Espíritu de Dios. Este detalle enfatiza la unidad y la coherencia del cosmos bajo la autoridad divina, donde todas las partes funcionan en armonía con la voluntad de Dios. Las ruedas, con sus complejidades y simbolismos, representan la estructura intrincada y el orden del universo creado por Dios. Destacan la interconexión de todos los elementos de la creación y la capacidad de Dios de gobernar sobre todo con precisión y perfección. La descripción de las ruedas en la visión de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de Dios y la profundidad de su control sobre el mundo. La visión de Ezequiel, con su complejidad y riqueza de detalles, ha sido objeto de estudio e interpretación por teólogos, místicos y estudiosos a lo largo de los siglos. La intrincada descripción de los seres vivientes, de las ruedas y del trono de Dios ofrece una visión fascinante de la gloria y del poder divino. Sin embargo, la naturaleza simbólica de la visión hace que su interpretación sea un desafío continuo, invitando a los lectores a sumergirse en las capas de significado teológico y espiritual. Ezequiel comienza su visión con una descripción de una tormenta proveniente del norte, una gran nube con fuego resplandeciente y un brillo a su alrededor. En medio de esta nube, ve algo que parece metal brillante en medio del fuego. Esta introducción dramática establece un tono de misterio y reverencia, preparando el terreno para las revelaciones subsecuentes. La tormenta y el fuego simbolizan la presencia poderosa y purificadora de Dios. Las 4 criaturas vivientes que Ezequiel ve son descritas con detalles meticulosos. Cada una posee 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas. Sus piernas son rectas y sus pies brillan como bronce pulido. Estas criaturas representan diferentes aspectos de la creación y de la autoridad divina, simbolizando fuerza, coraje, servicio y visión. Su presencia en la visión enfatiza la diversidad y la plenitud del poder de Dios. Con ojos en sus aros y la capacidad de moverse en todas las direcciones, las ruedas simbolizan la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. La descripción de las ruedas como ruedas dentro de ruedas sugiere una estructura intrincada y multifacética del universo, donde todo está interconectado y en movimiento constante bajo la dirección de Dios. Esta imagen poderosa subraya la perfección y el orden del plan divino. En el ápice de la visión, Ezequiel ve el trono de Dios sobre las criaturas y las ruedas. El trono está hecho de zafiro y una figura semejante a un hombre está sentado en él, irradiando una luz intensa. Este trono simboliza la autoridad suprema de Dios sobre todo el cosmos. La luz brillante que emana del trono representa la santidad y la gloria de Dios, enfatizando su pureza y majestad. La visión culmina con la voz de Dios llamando a Ezequiel para ser su profeta. Los querubines, frecuentemente mencionados en la Biblia, son retratados con detalles impresionantes en la visión de Ezequiel. Son presentados como seres poderosos y multifacéticos, con una importancia significativa en la cosmología bíblica. En la visión de Ezequiel, los querubines no son solo figuras angelicales, sino que también simbolizan la gloria y la presencia de Dios, desempeñando un papel central en la teofanía que Ezequiel presencia. Cada querubín en la visión de Ezequiel tiene 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas.
Las múltiples caras simbolizan diferentes atributos divinos. La cara humana representa la sabiduría, el león la valentía, el buey la fuerza y el águila la rapidez y la visión espiritual. Las alas de los querubines, dos de las cuales cubren sus cuerpos mientras las otras dos son usadas para volar, indican su capacidad de moverse rápidamente y su función de proteger la santidad de Dios. Los querubines están íntimamente ligados a las ruedas descritas por Ezequiel. Cada querubín tiene una rueda a su lado, y estas ruedas se mueven en sincronización perfecta con los querubines. Las ruedas, llenas de ojos alrededor de sus aros, representan la omnisapiencia de Dios, mientras que su capacidad de moverse en todas las direcciones sin girar simboliza la omnipresencia divina. La coordinación entre los querubines y las ruedas sugiere una armonía perfecta en el plan de Dios. La presencia de los querubines en la visión de Ezequiel subraya su importancia como guardianes de la gloria divina. En el Antiguo Testamento, los querubines son frecuentemente asociados al trono de Dios y al Santo de los Santos en el templo. Son vistos como seres que protegen y transportan la presencia de Dios, enfatizando su santidad y separación del pecado. En la visión de Ezequiel desempeñan un papel crucial al sostener y mover el trono de Dios. Los querubines también simbolizan la presencia continua de Dios con su pueblo, incluso en el exilio. La visión de Ezequiel ocurre durante un periodo de gran desolación para Israel, pero la presencia de los querubines indica que Dios no ha abandonado a su pueblo. Son un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias difíciles, la gloria de Dios aún está activa y operante. Este mensaje de esperanza y renovación es central para la visión de Ezequiel y para su ministerio profético. La visión de Ezequiel destaca una conexión intrincada y simbólica entre los querubines y las ruedas, ilustrando la complejidad y la interconexión del cosmos bajo la dirección divina. Estos elementos no solo coexisten, sino que funcionan en perfecta armonía, simbolizando el orden y el control absoluto de Dios sobre el universo. La coordinación entre los querubines y las ruedas es uno de los aspectos más fascinantes y significativos de la visión de Ezequiel. Los querubines, con sus múltiples caras y alas, son descritos como criaturas vivientes que irradian luz y movimiento. Las ruedas, por su parte, son estructuras complejas, llenas de ojos y capaces de moverse en todas las direcciones sin girar. La descripción de las ruedas como ruedas dentro de ruedas sugiere una estructura multidimensional, reflejando la profundidad y la complejidad del plan divino. La presencia de los ojos en los aros de las ruedas simboliza la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todas las cosas. La interacción entre los querubines y las ruedas está marcada por una perfecta sincronización. Cuando los querubines se mueven, las ruedas se mueven con ellos. Cuando se levantan del suelo, las ruedas también se levantan. Esta coordinación perfecta indica que ambos están bajo la dirección del Espíritu de Dios, moviéndose al unísono con la voluntad divina. Este detalle subraya la unidad y la coherencia del cosmos bajo la autoridad de Dios, donde todas las partes funcionan en armonía. Los querubines y las ruedas juntos forman una visión poderosa de la presencia de Dios. Sostienen el trono divino, simbolizando el soporte y la movilidad de la autoridad de Dios sobre el universo. Esta imagen de movimiento constante y dirección divina refuerza la idea de que Dios está activamente involucrado en la creación y en la historia humana, dirigiendo todos los eventos y circunstancias de acuerdo con su voluntad soberana. La conexión entre querubines y ruedas también tiene implicaciones teológicas profundas. Sugiere que la creación no es caótica o aleatoria, sino ordenada y gobernada por un plan divino.
Cada detalle de la visión de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. La perfecta armonía entre los querubines y las ruedas simboliza la perfección y el orden del plan de Dios, invitándonos a confiar en su soberanía y sabiduría. Los ojos en las ruedas de la visión de Ezequiel son uno de los aspectos más intrigantes y simbólicos de esta revelación profética. La presencia de estos ojos sugiere la omnisapiencia de Dios, su capacidad de ver y conocer todas las cosas en todos los tiempos y lugares. Esta imagen poderosa transmite la idea de vigilancia divina y conocimiento absoluto, enfatizando la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. En la visión de Ezequiel, cada rueda es descrita como teniendo ojos alrededor de sus aros. Estos ojos no son meros adornos, sino que simbolizan la capacidad de Dios de observar y comprender todo lo que sucede en el universo. La presencia de los ojos en las ruedas sugiere que nada escapa a la mirada de Dios, que Él está siempre atento a todos los eventos y circunstancias. Esta imagen refuerza la idea de que Dios está siempre vigilante y presente en todos los momentos. La simbología de los ojos también destaca la conexión entre la creación y el Creador. Las ruedas, con sus ojos, se mueven en perfecta armonía con los querubines, indicando que están bajo la dirección del Espíritu de Dios. Esta coordinación perfecta sugiere que el universo es gobernado por un plan divino, donde todo está interconectado y funciona de acuerdo con la voluntad de Dios. Los ojos en las ruedas representan la supervisión constante y el control absoluto de Dios sobre el cosmos. Además, la imagen de los ojos en las ruedas tiene implicaciones teológicas profundas. Sugiere que Dios no solo ve, sino que también comprende y se preocupa por cada detalle de la creación. Este conocimiento absoluto de Dios es un consuelo para los fieles, ya que significa que Él está al tanto de sus luchas y triunfos y está presente para guiarlos y apoyarlos. Los ojos en las ruedas simbolizan la presencia constante y el cuidado de Dios en todas las circunstancias. La revelación de Dios a Ezequiel es una de las experiencias más profundas y transformadoras relatadas en la Biblia. Durante el exilio en Babilonia, Ezequiel recibe visiones impresionantes que no solo revelan la gloria de Dios, sino también su voluntad y planes para el pueblo de Israel. Estas visiones están marcadas por imágenes poderosas y simbólicas que transmiten mensajes teológicos profundos y ofrecen esperanza y orientación en tiempos de adversidad. Ezequiel es llamado para su ministerio profético a través de una visión deslumbrante. Al lado del río Quebar, ve los cielos abrirse y presencia una tormenta proveniente del norte con una gran nube y fuego resplandeciente. En el centro de la visión, Ezequiel ve 4 criaturas vivientes, cada una con 4 caras y 4 alas, acompañadas por ruedas llenas de ojos. Sobre estas criaturas ve el trono de Dios, irradiando una luz intensa. Esta visión inicial establece el tono para el resto de su ministerio, mostrando la majestad y el poder de Dios. Dios se revela a Ezequiel no solo a través de visiones, sino también a través de palabras directas. Le instruye a ser un profeta para los exiliados, advirtiéndoles sobre sus transgresiones y llamándolos al arrepentimiento. Los mensajes de Dios son a menudo severos, reflejando la seriedad del pecado de Israel y la necesidad de cambio. Sin embargo, también contienen promesas de restauración y esperanza, mostrando el deseo de Dios de redimir a su pueblo. La revelación de Dios a Ezequiel está marcada por un lenguaje simbólico rico. Ezequiel ve un valle de huesos secos que cobra vida, simbolizando la renovación de Israel. Presencia la gloria de Dios, dejando el templo en Jerusalén,
una representación de la retirada de la presencia divina debido a la idolatría del pueblo. Estas imágenes poderosas transmiten verdades espirituales profundas y ayudan a comunicar el mensaje de Dios de una manera impactante y memorable. Los ofanines, también conocidos como ruedas, son frecuentemente interpretados como una clase de ángeles en la tradición judía y en la literatura apócrifa. Aunque la Biblia no los describe explícitamente como ángeles, su asociación con la gloria de Dios y su presencia en la visión de Ezequiel sugieren un papel significativo en el reino celestial. Esta interpretación enriquece nuestra comprensión de la jerarquía angelical y de la diversidad de las criaturas celestiales mencionadas en las Escrituras. La visión de Ezequiel es la principal fuente para la interpretación de los ofanines como ángeles. Describe estos seres como ruedas llenas de ojos, moviéndose en perfecta armonía con los querubines y sosteniendo el trono de Dios. Esta descripción sugiere que los ofanines desempeñan un papel crucial en la corte celestial, facilitando el movimiento y la presencia de Dios. La conexión entre los ofanines y los querubines refuerza la idea de que ambos son manifestaciones de la gloria divina y agentes de la voluntad de Dios. En la literatura apócrifa y mística judía, los ofanines son frecuentemente listados entre las jerarquías de ángeles, junto con los serafines y los querubines. Son vistos como ángeles de alto rango, responsables de sostener el trono de Dios y reflejar su gloria. Esta interpretación destaca la diversidad y la complejidad del reino angelical, mostrando que diferentes clases de ángeles desempeñan diferentes funciones en el plan divino. La simbología de los ofanines como ruedas llenas de ojos también refuerza su asociación con el conocimiento y la vigilancia divina. Los ojos simbolizan la omnisapiencia de Dios, mientras que el movimiento de las ruedas representa su omnipresencia. Esta imagen poderosa sugiere que los ofanines son ángeles que participan activamente en el gobierno del cosmos, observando todo y asegurando que la voluntad de Dios se cumpla en todas las direcciones. La jerarquía de los ángeles en la tradición judía es un sistema complejo que categoriza diferentes clases de seres celestiales, cada una con funciones y características específicas. Este sistema no está explícitamente detallado en la Biblia, pero se desarrolla ampliamente en la literatura apócrifa, mística y rabínica. Comprender esta jerarquía nos ayuda a apreciar la diversidad del reino angelical y la profundidad de la teología judía sobre los ángeles. En la cima de la jerarquía angelical están los serafines, querubines y ofanines, frecuentemente asociados con la presencia directa de Dios y su trono. Los serafines son mencionados en el libro de Isaías como seres de 6 alas que adoran a Dios continuamente, cantando «Santo, Santo, Santo». Los querubines son descritos en varias partes de la Biblia, incluyendo Génesis y Ezequiel, como guardianes de la gloria divina. Los ofanines o ruedas son descritos en la visión de Ezequiel como ruedas llenas de ojos, simbolizando el movimiento y la vigilancia divina. Debajo de estas clases superiores encontramos otras categorías de ángeles, como los arcángeles, que son mensajeros de alto rango, y los ángeles comunes, que desempeñan varias funciones, incluyendo la protección de los individuos y la ejecución de las órdenes divinas. Arcángeles como Miguel y Gabriel son mencionados por nombre en la Biblia y tienen roles significativos en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Miguel es frecuentemente visto como un guerrero celestial, mientras que Gabriel es conocido como un mensajero divino. La literatura apócrifa y mística, como el libro de Enoc, expande aún más esta jerarquía, introduciendo clases adicionales de ángeles, como los tronos, dominaciones, virtudes y potestades. Cada una de estas clases
tiene funciones específicas en el gobierno del cosmos y en la interacción con el mundo humano. Estos textos ofrecen una visión detallada y a menudo simbólica de la estructura del reino celestial, reflejando la creencia en un orden divino complejo y bien organizado. Comprender la jerarquía de los ángeles en la tradición judía nos ayuda a ver la riqueza y la profundidad de la teología angelical. Esta jerarquía refleja la creencia en un cosmos ordenado, donde cada ser celestial tiene un papel específico en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Estudiar esta jerarquía nos invita a explorar la complejidad de la creación divina y a reconocer la diversidad de las manifestaciones celestiales. Los ofanines, también conocidos como ruedas, desempeñan un papel crucial en la manifestación de la gloria de Dios, según las visiones del profeta Ezequiel. Estos seres celestiales se presentan como elementos fundamentales en la teofanía o revelación divina, simbolizando tanto la presencia como la majestad de Dios. La descripción de los ofanines sugiere que son más que meros símbolos visuales, son agentes activos de la gloria divina. En la visión de Ezequiel, los ofanines se describen como ruedas dentro de ruedas, con ojos alrededor de sus aros. Esta imagen compleja y dinámica simboliza la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Los ojos representan la capacidad de Dios de ver y conocer todas las cosas, mientras que el movimiento constante de las ruedas indica que la gloria de Dios está en todas partes y en constante acción. Esta descripción resalta la idea de que Dios está siempre presente y activo en el mundo. Los ofanines están íntimamente ligados a los querubines, que se describen como portadores del trono de Dios. La presencia de los ofanines al lado de los querubines sugiere que desempeñan un papel vital en el sostenimiento y en el movimiento del trono divino. Esta conexión enfatiza la interdependencia y la armonía entre diferentes clases de seres celestiales en la manifestación de la gloria de Dios. Los ofanines, con sus ruedas llenas de ojos, son una parte esencial de esta estructura celestial. Además de su papel en la teofanía, los ofanines también simbolizan el orden y la perfección del plan de Dios. Las ruedas dentro de ruedas y la presencia de los ojos sugieren una estructura compleja e intrincada, reflejando la sabiduría y la perfección divina. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de Dios y a comprender que su gloria se manifiesta de maneras que a menudo están más allá de nuestra comprensión. No son solo figuras impresionantes, sino también portadores de significados teológicos profundos que nos invitan a contemplar la majestad y la santidad de Dios. La presencia de los ofanines en la visión de Ezequiel nos recuerda que la gloria de Dios es omnipresente, activa y sustentadora, siempre guiando y protegiendo a su pueblo. El dominio de Dios sobre el cosmos es una temática central en las visiones proféticas de Ezequiel y en las descripciones de los seres celestiales, como los querubines y los ofanines. Estas visiones no solo ilustran la gloria y la majestad de Dios, sino también su soberanía absoluta sobre toda la creación. A través de estas imágenes poderosas, se nos recuerda que Dios no es solo el creador, sino también el gobernador supremo del universo. En la visión de Ezequiel, la presencia de criaturas vivientes con múltiples caras y ruedas llenas de ojos simboliza la extensión del dominio de Dios. Las 4 caras de los querubines representan diferentes aspectos de la creación: humano, animal salvaje, ganado y aves, sugiriendo que toda la creación está bajo la autoridad de Dios. El movimiento sincronizado de las ruedas y de las criaturas vivientes refuerza la idea de que todas las cosas están en armonía bajo el control divino. El trono de Dios, elevado por encima de las criaturas y de las ruedas, es un símbolo poderoso de su soberanía.
Descrito como hecho de zafiro, irradiando una luz intensa, el trono enfatiza la santidad y la majestad de Dios. La visión de Ezequiel presenta a Dios como el Rey Supremo, cuyo dominio abarca todo el cosmos. Esta imagen subraya la omnipotencia de Dios y su capacidad de gobernar todas las cosas con justicia y sabiduría. La presencia de ojos en los aros de las ruedas simboliza la omnisciencia de Dios. Él ve y conoce todas las cosas, nada escapa a su mirada. Esta imagen poderosa refleja la idea de que Dios está siempre vigilante, supervisando cada aspecto de la creación. La combinación de omnisciencia y omnipresencia refuerza la noción de que el dominio de Dios es absoluto y abarcante, alcanzando todos los rincones del universo. El Behemoth es una de las criaturas más misteriosas e impresionantes mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro de Job. Descrito como una bestia colosal y poderosa, el Behemoth simboliza la fuerza y la majestad de la creación de Dios. La descripción de esta criatura destaca no solo su imponencia, sino también la habilidad de Dios como creador y su dominio sobre todas las cosas. En el libro de Job, el Behemoth se presenta como una de las mayores creaciones de Dios, una bestia que come hierba como un buey, pero posee una fuerza inmensa en sus lomos y músculos abdominales. Su cola se compara a un cedro, y sus huesos son como tubos de bronce, enfatizando su fuerza y robustez. Esta descripción sugiere que el Behemoth es una criatura de tamaño y poder extraordinarios, destacando la capacidad de Dios de crear seres magníficos. El propósito de la descripción del Behemoth en Job es doble. Primero, sirve para mostrar la grandeza de la creación de Dios y su habilidad de crear seres poderosos e impresionantes. Segundo, y quizás más importante, la descripción pretende destacar la insignificancia del ser humano en comparación con la obra de Dios. Job, en medio de sus pruebas, es llevado a reflexionar sobre la vastedad y la complejidad de la creación, reconociendo la superioridad de Dios. Su fuerza física, el Behemoth, también simboliza el orden natural y la armonía de la creación. Habita en los pantanos y ríos, conviviendo pacíficamente con otras criaturas. Esta imagen sugiere que, a pesar de su grandeza y poder, el Behemoth está en perfecta armonía con su entorno, reflejando el orden y el equilibrio del plan de Dios. Esta armonía es un testimonio de la sabiduría y la perfección divina en la creación. La descripción del Behemoth en el libro de Job es una de las más vívidas y detalladas de la Biblia, destacando la grandeza y la fuerza de esta criatura. El Behemoth se presenta como una bestia colosal, cuya presencia inspira tanto temor como admiración. Esta descripción no solo enfatiza las características físicas impresionantes del Behemoth, sino que también subraya la habilidad de Dios como creador y su dominio sobre todas las criaturas. El Behemoth se describe como una criatura herbívora que come hierba como un buey. Sin embargo, a diferencia de un buey común, el Behemoth posee una fuerza extraordinaria. Sus lomos son una fuente de inmenso poder y sus músculos abdominales se describen como firmemente entrelazados. Esta imagen de fuerza física impresionante sirve para destacar la grandiosidad de la creación de Dios y la habilidad divina de crear seres poderosos. La cola del Behemoth se compara a un cedro, un árbol conocido por su altura y robustez. Esta comparación refuerza la idea de que el Behemoth es una criatura de tamaño y fuerza excepcionales. Sus huesos se describen como tubos de bronce y sus costillas como barras de hierro, enfatizando aún más su robustez y resistencia. Esta descripción detallada subraya la idea de que el Behemoth es una de las creaciones más impresionantes de Dios. Su fuerza física, el Behemoth, también se describe como una criatura
que vive en armonía con su entorno. Habita en pantanos y ríos, encontrando sombra y protección entre los juncos y los sauces. Esta imagen de un gigante pacífico que vive en equilibrio con la naturaleza a su alrededor sugiere que la creación de Dios no es solo poderosa, sino también ordenada y armoniosa. El Behemoth representa la belleza y la perfección del orden natural creado por Dios. La identidad del Behemoth, mencionado en el libro de Job, ha sido objeto de debate entre estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. La descripción vívida y detallada de esta criatura ha llevado a varias interpretaciones, con diferentes teorías proponiendo que el Behemoth sea un animal real conocido o una criatura mitológica. Este debate refleja la complejidad y la riqueza del texto bíblico, que a menudo utiliza imágenes poderosas para transmitir verdades espirituales profundas. Algunos estudiosos creen que el Behemoth podría ser una referencia a un hipopótamo. Esta teoría se basa en varias características descritas en Job, como el hecho de que el Behemoth es una criatura herbívora que vive cerca de cuerpos de agua y tiene una fuerza física impresionante. El hipopótamo, siendo uno de los mayores y más poderosos herbívoros acuáticos conocidos, parece encajar en esta descripción. Sin embargo, algunos detalles, como la comparación de la cola del Behemoth con un cedro, no corresponden a la anatomía del hipopótamo. Otra teoría sugiere que el Behemoth podría ser un elefante. Al igual que el hipopótamo, el elefante es una criatura de gran porte y fuerza, con hábitos alimenticios herbívoros. La descripción de los huesos del Behemoth como tubos de bronce y sus costillas como barras de hierro podría ser una referencia a la robustez del elefante. Sin embargo, nuevamente, la cola del elefante, que es relativamente pequeña y fina, no corresponde a la descripción grandiosa de la cola del Behemoth en Job. Hay también interpretaciones que ven al Behemoth como una criatura mitológica, una representación simbólica de la fuerza y la majestad de la creación de Dios. En esta visión, el Behemoth no necesita ser identificado con un animal específico conocido por la ciencia moderna, sino que se entiende como una figura literaria usada para transmitir una verdad teológica. El Behemoth simboliza la grandiosidad de la creación de Dios y la habilidad divina de crear seres poderosos e impresionantes. Estas teorías, algunos sugieren que el Behemoth podría ser una especie extinta o una criatura prehistórica, como un dinosaurio. Esta interpretación es menos común, pero atrae interés entre aquellos que buscan reconciliar relatos bíblicos con descubrimientos paleontológicos. La identificación del Behemoth como un dinosaurio podría explicar algunas de las descripciones más extraordinarias de la criatura, aunque esta teoría también enfrenta desafíos interpretativos. El debate sobre la identidad del Behemoth refleja la profundidad y la complejidad del texto bíblico. Independientemente de su identificación precisa, el Behemoth sirve como un poderoso símbolo de la habilidad creativa de Dios y de su soberanía sobre todas las criaturas. Estudiar estas diferentes interpretaciones nos invita a explorar la riqueza del simbolismo bíblico y a apreciar las diversas maneras en las que la Escritura comunica verdades espirituales. El Leviatán es otra de las criaturas enigmáticas y poderosas mencionadas en la Biblia, especialmente en el libro de Job. Descrito como una bestia acuática gigantesca y aterradora, el Leviatán simboliza el poder bruto y la indomabilidad de la creación de Dios. Su descripción detallada y aterradora sirve tanto para exaltar la magnificencia de Dios como para destacar la fragilidad y la pequeñez humanas ante tal fuerza bruta. En el libro de Job, el Leviatán es retratado como una criatura de escamas impenetrables y respiración de fuego.